Hola, amigas y amigos. ¿Ha escuchado usted sobre el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Sabe usted cuál es el artículo que determina si un detenido por la policía se queda o sale libre? Soy su abogado Leonardo Velázquez y hoy, miércoles 2 de abril del año 2025, voy a disertar para ustedes y ante ustedes un tema de vital trascendencia para la administración de justicia en Venezuela: la interpretación y aplicación del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en lo concerniente a los elementos de convicción y el riesgo de fuga u obstaculización de la justicia del detenido. En primer lugar, es crucial entender que el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece los presupuestos para la privación judicial preventiva de libertad. Una medida cautelar que, si bien es necesaria en ciertos casos, debe ser aplicada con suma prudencia y respeto a los derechos fundamentales del imputado. Elementos de convicción. Más allá de la mera sospecha, como abogados litigantes, sabemos que la diferencia entre un indicio y elementos de convicción es fundamental. Los indicios son meras sospechas, mientras que los elementos de convicción son pruebas sólidas. Por lo tanto, debemos exigir que los jueces fundamenten sus decisiones en pruebas concretas y no en meras suposiciones. Existe una jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que establece en múltiples sentencias que los elementos de convicción deben ser graves y fundados, y que la mera sospecha no es suficiente para justificar la privación de libertad. Por ejemplo, en la sentencia 285 de fecha 18 de agosto del 2016, en el expediente C16-169 de la Sala de Casación Penal, estableció que los elementos de convicción deben ser graves y fundados, y que la mera sospecha no es suficiente para justificar la privación de libertad. En consecuencia, en nuestro deber como abogados o personas interesadas en el derecho, estudiantes de derecho y público en general, exigir que se motive adecuadamente las decisiones judiciales, detallando las pruebas que sustentan la medida y la explicación de manera razonada por qué dichas pruebas son suficientes para considerar acreditada la participación del imputado. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de otro elemento, el riesgo o fuga de obstaculización de la investigación. Por otro lado, en cuanto al riesgo de fuga o obstaculización de la justicia, debemos exigir que se realice una evaluación individualizada y razonada. Así pues, no basta con la gravedad del delito, sino que se debe considerar factores como el arraigo de la persona o del imputado y su conducta durante la investigación. En efecto, no podemos permitir que se presuma el riesgo de fuga o de obstaculización basándose en meras conjeturas. Existe una jurisprudencia del TCJ donde se toca ese tema. El riesgo de fuga debe basarse en criterios objetivos y verificables, como el arraigo familiar, laboral y social del imputado. Lo tenemos plasmado en la sentencia 402 de fecha 21 de noviembre de 2017, en el expediente C17-270 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se ratificó la evaluación del riesgo de fuga
que debe basarse en criterios objetivos y verificables. Y el principio de proporcionalidad es un límite a la arbitrariedad. Además, como abogados litigantes debemos recordar que la privación de libertad es una medida excepcional. Por consiguiente, debemos preferir otras medidas cautelares menos restrictivas cuando sean suficientes para garantizar la presencia del imputado. Este principio consagrado en nuestra Constitución es un límite a la arbitrariedad y garantiza la libertad individual. El Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad en la imposición de medidas cautelares y ha señalado que la privación de libertad solo debe utilizarse como último recurso. Lo tenemos contemplado en la sentencia número 123 de fecha 19 de abril del año 2018 en el expediente C-18-87 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y allí se estableció que la privación de libertad solo debe utilizarse como último recurso. En conclusión, la correcta aplicación del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal es fundamental para garantizar el proceso penal justo. Por tanto, les invito a reflexionar sobre este tema y a exigir que se respeten los derechos fundamentales para tener una justicia digna. Bueno, amigas, es todo por hoy. Se despide de ustedes el abogado Leonardo Velázquez. Hasta la próxima oportunidad, esperando que esta información sea para usted de utilidad como estudiante de Derecho, como público en general que visite los tribunales o como abogado litigante. Muchas gracias.